Decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Evangelio y lecturas del día domingo 5 de julio del 2026. Primera lectura del profeta Zacarías, capítulo 9, versículos del 9 al 10. Salta llena de gozo, oh hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Entonces se podrá romper el arco con flechas, pues él dictará la paz a las naciones, extenderá su dominio de un mar al otro mar, y desde Éufrates hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 144 contestaremos: acuérdate, Señor, de tu misericordia. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Te celebro, oh mi Rey, mi Dios, y bendigo tu nombre para siempre. Deseo bendecirte cada día, alabaré tu nombre para siempre. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Grande es el Señor, muy digno de alabanza, y no puede medirse su grandeza. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. De generación en generación se celebran tus obras, se cuentan tus proezas. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. El esplendor, la gloria de tu nombre, tus maravillas, los repetiré. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. De tu poder formidable se hablará, y tus grandezas yo las contaré. Nos harán recordar tu gran bondad, y se proclamará tu justicia. Todos, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos del 9 al 13. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo
mediante el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo, en aquella ocasión, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que vayan cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de este domingo 4 de junio del 2026, de julio, 5 de julio estamos ya. Hoy nuestro Dios nos habla en este libro de Mateo. En este pasaje del Evangelio está dividido en 3 partes. Primero, Jesús alza un himno de bendición y de agradecimiento al Padre, porque ha revelado a los pobres y a los sencillos el misterio del reino de los cielos. Después desvela la relación íntima y singular que hay entre el Padre, y finalmente invita a cuidar a Él y a seguirlo para encontrar alivio. En primer lugar, Jesús alaba al Padre porque ha ocultado los secretos de su reino, de su verdad, a sabios e inteligentes. Los llama así con un velo irónico, porque presume que son sabios e inteligentes, y por tantas muchas veces el que tiene el corazón cerrado. Hoy, como nosotros, a veces, aunque nos hablen de nuestro Señor, pues cuesta entender, pero vemos cómo nos dice el versículo 28, dice: vengan a mí los que vayan, dice, cansados, llevando, dice, pesadas cargas, que yo los aliviaré. Queridos hermanos, Dios nos hace la invitación que le busquemos a Él de corazón. A veces nosotros lo único que hacemos es estarnos quejando de tantas cosas de este mundo, por las circunstancias que atravesamos, y nos quejamos a veces hasta con Dios. Y hoy nuestro Señor nos dice, nos vuelve a llamar y nos dice que nos acerquemos a Él.
que las cargas de este mundo las pongamos en manos de nuestro Dios. Y es así como aliviaremos las fatigas si buscamos a nuestro Dios. Hoy nuestro Señor nos pone este gran ejemplo y nos llama y nos dice que si nosotros lo buscamos a Él y ponemos en manos de Dios las cosas de este mundo y más que todo nuestra vida, Él nos ayudará, nos aliviará. Entonces, porque dice, carguen, dice, con mi yugo y aprendan de mí, dice, que soy paciente y humilde de corazón. Entonces Dios nos dice que nos invita a ser como Él, paciente y humilde. Pero nosotros, como todos ser humano, somos humanos y cometemos muchos errores, pero nuestro Dios hoy nos invita a que lo imitemos a Él, que seamos pacientes y que seamos humildes de corazón, porque en otro texto bíblico dice que el que se humilla, dice, que será enaltecido de nosotros los seres humanos. El que se humilla será enaltecido y el que se orgullece, dice que será también, él será tratado de la misma manera. Entonces, si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, Él nos va a enaltecer. Entonces, pero si uno es orgulloso, será también humillado. Entonces, queridos hermanos, hoy nuestro Dios nos habla y nos pide de corazón que nosotros lo imitemos a Él, que seamos humildes y pacientes. Entonces, hoy nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por querer imitar a nuestro Dios. Pero ¿cómo lo vamos a imitar? Buscándole siempre a Él, buscándole para que así podamos ser un ejemplo siempre a la sociedad y en nuestra familia. Porque también en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos también dice que debemos de vivir conforme al Espíritu. Dice que ya no vivamos a lo que es los deseos de la carne, porque si dice que si nosotros vivimos conforme a los deseos de la carne, entonces dice que el Espíritu siempre vivirá para Dios. Entonces esto nos quiere decir también que debemos ya de sacrificar nuestro cuerpo, como decía Pablo, que debemos ya de olvidarnos de querer agradar a la carne, sino que tenemos que ya dejar las cosas que nos hacen caer en la tentación a uno como ser humano. De eso nos habla nuestro Dios en la carta de San Pablo, que debemos de buscar siempre vivir con el Espíritu, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces es como nosotros no debemos de decepcionar al Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces dice que cuando nosotros pecamos con el cuerpo, el Espíritu Santo es el que él se pone triste porque nosotros pecamos con nuestro cuerpo. Y recordemos pues que el cuerpo va a la tierra, el cuerpo humano va a la tierra. El que vive es el Espíritu y el Espíritu es el que va a pagar las consecuencias de lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Por eso, queridos hermanos, busquemos a nuestro Dios, busquémoslo de corazón, pongamos en manos de Dios nuestra vida, nuestra familia, nuestros proyectos. Siempre primero invoquemos el nombre de Dios, porque así lo dice nuestro Dios.
vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Entonces, si nosotros en toda cosa ponemos primero las manos en manos de Dios, todo nos va a salir bien, pero tenemos que confiar en Dios, buscar a Dios. Ya en los tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. En el tiempo de Juan Bautista, cuando él predicaba en el desierto y le decía a la gente: arrepiéntanse y enderezcan sus caminos, porque el reino de los cielos está cerca, les decía Juan, les predicaba. Pero era en aquel tiempo, y ahora en día, algo que sí les puedo decir es que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Entonces, querido hermano católico, ¿usted qué espera para buscar a Dios? O usted que no asiste a ninguna iglesia, ya busque a Dios, porque el día de mañana no se lamente, no le eche la culpa a nadie más, sino que cúlpese usted mismo. Hoy, querido hermano, por el amor de Dios, nuestro Dios nos vuelve a decir este domingo que lo busquemos a Él, que pongamos en manos de Dios todo, porque recordemos que todo lo que pasa en el mundo entero es porque está escrito en la Biblia. Dice que todo pasará, pero menos la palabra de nuestro Dios. Entonces, tantos sucesos que pasan en el mundo es porque todo está escrito. Entonces, pero aún Dios todavía nos tiene misericordia por los que nos arrodillamos, nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdón. Por eso nuestro Dios todavía tiene misericordia y nos tiene en este mundo. Entonces, querido hermano, busque a Dios. Ya olvidémonos de las cosas materiales, de las cosas de este mundo, porque este mundo solo nos trae alegría, nos ofrece consuelo, pero aquí en esta tierra, pero para la otra vida solamente Dios es quien nos ofrece. Y en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo, hay una guerra del bien con el mal, de las cosas buenas y de las cosas malas, y parecen que las cosas malas nos ganan la batalla. Es por eso que nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a predicar esta bendita palabra de Dios, que esta palabra de Dios sea predicada en todo el mundo, para que aquel que crea y se bautice, dice nuestro Señor, que se salvará. Mas aquel que no busca a Dios y que se resiste a creer que existe un Dios, dice que también se condenará. Entonces, así de clarito como el agua, queridos hermanos, si ya no entendemos, es porque verdaderamente estamos duros de corazón. Entonces, busquemos a Dios, hagámosle caso lo que nuestro Dios dice, que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él siempre está con nosotros. Entonces, lo único que tenemos que hacerlo es invocarlo a nuestro Dios, buscar a Dios, y así vamos a poder lograr ganarnos ese reino. Busquemos a Dios, hagamos la voluntad que Dios manda, y de esa manera vamos a agradar a nuestro Dios y vamos a poder ser una luz en el mundo, una luz para aquel hermano que todavía está en tinieblas. Nosotros, siendo un ejemplo, podemos sacar a tantos hermanos que andan en el mundo, que andan como ovejas sin pastor, que no tienen a dónde ir. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a todos, que esta palabra bendita siempre caiga en buena tierra y que esta semilla germine para que seamos una luz en el camino. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.